Bueno, vamos a comenzar, vamos a ponernos en las manos del Señor para empezar esta segunda charla sobre la muerte y la resurrección. Como puse ahí en el título de la estampa que mandamos a través de los medios, que decía: si hemos muerto con Cristo, también creemos que viviremos con Él. Pero ayer vimos un poco esta primera parte, la muerte, la experiencia de la muerte nuestra, propia, de nuestros seres queridos, cómo Jesús trató la muerte de las personas a las cuales se acercó, sobre todo a la resurrección de la niña que vimos ayer. Nos quedó colgada ahí la resurrección del hijo de la viuda, pero bueno, no nos daba el tiempo. Y después vimos un poquito la muerte de Jesús en la cruz y un poco lo que significaba la muerte. Eso fue el encuentro de ayer. El encuentro de hoy vamos a dar un segundo paso, que es mirar la resurrección propiamente. Para esto, bueno, obviamente no podemos partir de la experiencia propia porque no la tenemos, pero los ángeles y los santos nos ayudarán a poder de a poquito ir percibiendo esta experiencia. Y mañana trataré de pensar cómo a través de dos sacramentos, el de la reconciliación y la Eucaristía, podemos acceder a la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte y resurrección de Jesús que vemos no es una cosa que vemos allá en el cielo como lejano, distante, sino a la cual podemos acceder, de la cual podemos ser parte. Y particularmente lo vamos a ver a través de esos dos sacramentos que son la penitencia, la reconciliación y la Eucaristía. Eso lo veremos mañana. Hoy vamos a retomar. Yo me estuve fijando en los comentarios, nadie puso así preguntas ni cosas así que hayan quedado dudas, así que bueno, gracias. Si llegan a aparecer cosas, por favor escríbanla en los comentarios. Hoy vamos a meternos de lleno en la resurrección de Jesús y a partir de ahí un poco tratar de ver qué significa. Si alguno se sumó recién, busquen por favor una imagencita de la Virgen, una medallita, una estampita de la Virgen, el Evangelio y un papel y un lápiz para ir anotando alguna cosita que después estaremos al final. Insisto en esto de que quisiera que todos los días pudiéramos cerrar con un momentito de oración, así como ayer rezamos con los difuntos, hoy vamos a encomendarnos a la Virgen en este camino. Hoy empezamos de lleno en la resurrección de Jesús. Jesús fue crucificado por los hombres, por los seres humanos, y fue resucitado por Dios. Esa es la convicción principal y central de nuestra fe como cristianos. Nosotros creemos en Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que murió y que resucitó por nosotros. Esta convicción es la central del contenido de nuestra fe y es lo que ilumina todo el Evangelio. Todo el Evangelio fue escrito a la luz de la experiencia de la resurrección. Ustedes piensen que a Jesús, hasta que se murió y resucitó, si bien tenía muchas cosas que llamaban la atención, básicamente era un señor que hacía algunas cosas raras. Pero cuando murió y resucitó, quedó en evidencia de que este señor, este hombre, era el Hijo de Dios y que había venido para salvarlo. Entonces, la resurrección es lo que ilumina todo el Evangelio. Uno podría mirar en todo el Evangelio cómo permanentemente hay signos que van mostrando de que en realidad lo importante es la resurrección, que a la luz de la resurrección se entiende toda la vida de Jesús y por supuesto después toda la vida de la Iglesia. Por eso es muy importante entender qué es la resurrección, porque es como la luz que ilumina para atrás la vida de Jesús e ilumina para adelante la vida de la Iglesia para siempre. En el Evangelio Jesús nos revela que Dios es un Dios de vivos, que Dios no quiere la muerte, como veíamos ayer, Dios no anda matando gente, a Dios no le interesa la muerte, sino al contrario, Dios quiere la vida de sus hijos. Y también para su Hijo Jesucristo. Y no solo quiere la vida, sino que nos destina para la vida para siempre. Dios nos creó, Él podía hacerlo para tener a alguien a quien amar, creó a alguien libre a quien amar, y que a ese alguien libre para amar te dice: te invito al cielo, te invito a la vida eterna. Si uno tiene ganas y tiempo, se fija en el Catecismo de la Iglesia, el número 1 del Catecismo de la Iglesia, cuando empieza el Catecismo de la Iglesia, dice esto. Dice, en otras palabras, pero dice: Dios creó al hombre para amarlo y para invitarlo a la vida eterna. Bueno, en ese camino estamos nosotros. Somos los seres humanos amados por Dios, al cual Dios nos dice: bueno, ahora te invito a la vida eterna, te invito a vivir para siempre junto a mí. Y espera, como veíamos ayer también, una respuesta libre a esta invitación. Los invito a que busquemos en el Evangelio de Lucas, versículo 24, del 1 al 12, que hay un relato, uno de los primeros relatos de la resurrección de Jesús. Vamos a ver cómo lo cuenta.
San Lucas y tratar de pensar algunas cositas que pueda iluminarnos en este momento. Los que tengan el Evangelio a mano, búsquenlo por favor, Lucas 24 del 1 al 12. Lo leo yo para que seguro no lo tiene. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron al sepulcro, refirieron esto a los 11 y a los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó, corrió hacia el sepulcro y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Palabra del Señor. Fíjese que en este relato, están las mujeres que van de madrugada a la tumba, van a disponer todos los perfumes en el cuerpo, como se ungía y se preparaba el cuerpo de los difuntos, y cuando llegan el cuerpo no está. Están las vendas, pero no el cuerpo. La piedra que tapaba está corrida, la piedra que como el signo del peso de la muerte se corrió, y ahora el cuerpo no está. Las mujeres dicen que se llenan de temor, que se quedan mirando el suelo, y aparecen estos dos hombres que le dicen: no busquen, porque buscan entre los muertos al que está vivo, no está aquí, ha resucitado. Es el primer anuncio de la resurrección. Está vivo, no está en el sepulcro y ha resucitado. Las cosas más importantes que los ángeles le dicen a las mujeres. Y les dice algo muy importante: recuerden lo que él decía. Y es un poco en esta dinámica que también estamos nosotros. Estamos recordando lo que también Jesús nos dijo a nosotros, que iba a resucitar, que está lleno de vida. Jesús había quedado como oculto tras la muerte, el signo de la piedra que lo tapa, que lo pone ahí en el sepulcro, pero se deja ver, se hace visible. Se vuelve a encontrar con los suyos, con sus discípulos. Se trata toda la resurrección de un encuentro cuya iniciativa está en Jesús y no en los discípulos. Porque si bien los discípulos, acá las mujeres van a ver, Pedro va corriendo, ve la sábana arrollada, pero el cuerpo no lo encuentra, el que va a tomar la iniciativa para encontrarse con los discípulos va a ser el Señor. Es el mismo Jesús el que interviene en sus vidas, que se mete resucitado en la vida de estas personas. Se les hace presente y se impone lleno de vida, obligándoles a salir del miedo, del temor, como dice recién la lectura, que tenían las mujeres frente a esta situación. El primer signo va a ser el sepulcro vacío. Hasta acá, el relato que acabamos de escuchar, solo está el anuncio de los ángeles, pero a Jesús resucitado todavía no lo vieron. Pero sí que encuentran la tumba vacía. Si el signo de que el cuerpo no está, va a ser un signo que va a ir como señalando como el primer paso para descubrir después que Jesús está resucitado. Que no esté el cuerpo no alcanza, porque de hecho en el Evangelio de Mateo dice que algunos comentan, los soldados, no, se lo robaron. Sin embargo, la comunidad va a entender que ese cuerpo que no está no es porque se lo robaron, sino porque ahora resucitó, porque es un signo de lo que todavía le pasó a Jesús. Por supuesto que sin encontrarse con Jesús resucitado después, como va a pasar en todos los relatos, la tumba vacía no dice mucho. Pero en vistas a el encuentro que va a haber después, la tumba vacía va como indicando de que por acá la cosa no va, de que hay que mirar en otro lado, de que no está acá la respuesta, no está la respuesta en el sepulcro. Y por eso, el Evangelio de San Juan, los invito a que lo busquen por favor, Juan 20 del 1 al 2, va a contar otra experiencia de Magdalena con otros matices y con otros acentos. Juan 20 del 1 al 2, son 2 versículos nada más. Si lo tienen a mano, búsquenlo, yo lo leo.
Dice, el primer día de la semana va María Magdalena al sepulcro de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, y ve que la piedra que cerraba el sepulcro estaba quitada. Salió corriendo, llegó a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Ven? Nuevamente, San Juan nos cuenta lo mismo, que María lo que descubre primero es que el cuerpo no está. Esa es la primera certeza. El cuerpo no está. ¿Por qué no está? María va a pensar, de hecho después cuando hable con el jardinero que va a ser Jesús, le va a decir, si vos te lo llevaste, decime dónde. A Magdalena le alcanza con encontrar un cadáver. Ella está buscando un cadáver. Sin embargo, está haciendo un proceso de fe para encontrarse no con un cadáver, sino con el resucitado. Junto con los relatos de las apariciones de Jesús, aparecen estos relatos de la tumba vacía. La ausencia del cadáver a la luz de las experiencias previas y posteriores de las apariciones va a ser un signo claro de la resurrección. Porque el hombre es una sola cosa, y si está vivo con todo para el pensamiento judío, para el pensamiento hebreo. El hombre no puede estar vivo sin la plenitud también de su cuerpo. Y es ahí, después de este primer pasito que fue simplemente que no está el cuerpo, va a aparecer el segundo paso, que va a ser encontrarse con Jesús resucitado. Pero para eso, si quieren pueden leer la continuación del Evangelio de Juan 20 que leímos recién, es muy lindo, no voy a meterme ahí. Luego invito a que leamos otra cosa. ¿Qué enseña Pablo sobre la resurrección? Este relato los invito a que lo busquen, 1 Corintios 15 del 3 al 8. Este relato, 1 Corintios 15 del 3 al 8. ¿De qué habla este relato? ¿De qué va a contar? Va a contar, es el primer relato que se escribe en la comunidad cristiana sobre lo que significa la resurrección. Por eso tiene un valor enorme. Porque Pablo fue el primero que escribió algo del Nuevo Testamento. Los evangelios se escribieron después. Entonces, lo primero que cuenta Pablo es muy interesante porque nos muestra lo primero que la comunidad vivió. Y fíjense lo que dice, 1 Corintios 15 del 3 al 8. Pablo dice, les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, que soy como el fruto de un aborto. Fíjense, Pablo no cuenta lo de Magdalena, pero cuenta que Jesús se aparece en primer lugar a los apóstoles. Fíjense que Pablo a la hora de contar la resurrección no cuenta solo el hecho, del cual no dice demasiado, sino que cuenta lo que significa el hecho. Y dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Lo primero que está haciendo es interpretar la muerte de Jesús a la luz de la Escritura para el perdón. Primera cosa. No dice resucitó y listo. Dice, murió para el perdón. Segundo, fue sepultado. Tercero, resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. Esto es muy importante porque pone la resurrección de Jesús en un proceso y una historia más grande. Los cristianos creemos apoyándonos en la experiencia de la fe del pueblo judío. Y según la experiencia del pueblo de Israel, la plenitud de esa revelación que Dios fue haciendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel va a ser Jesucristo muerto y resucitado. Eso está bueno para pensarlo, algo que mañana insistiré más, que no somos cristianos solos. Nadie es cristiano por su cuenta, nadie es responsable solo de su fe. Somos cristianos de una comunidad que tiene una historia que empieza con Abraham, con el principio de la historia del ser humano, y que sigue hasta el cielo. Somos parte de un río de vida enorme, gigantesco que Dios ha hecho. Y entonces dice que cuando está resucitado, que resucita el tercer día, dice que se aparece a Pedro y después a los 12. Acá me está mostrando la importancia del testimonio de la comunidad cristiana, de la iglesia, el lugar que tenía Pedro, todos lo sabemos, junto con los discípulos. Ellos son los garantes de la resurrección. Nosotros creemos, no por lo que hemos visto, porque no lo vimos resucitado, creemos porque en la iglesia
hay hermanos, Pedro, los apóstoles y la sucesión de los apóstoles, que nos fueron dando testimonio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Creemos en iglesia, participamos de la resurrección como comunidad y esperamos llegar al cielo también como iglesia. No se trata de sálvese quien pueda, sino de un camino que vamos recorriendo para llegar juntos hasta el cielo. Fíjense que dice que el protagonista es Cristo. El importante de lo que cuenta Pablo y un poco también de lo que decía antes Juan y Lucas, el importante es Cristo, porque es Cristo el que sale al encuentro. Y Pedro, los demás, los apóstoles son los que reciben, medio que sin saberlo, sin buscarlo, a Jesús que se les aparece. ¿Se acuerdan el relato de cuando Jesús se aparece y están las puertas cerradas en el Evangelio de Juan, por ejemplo? Y dice que Jesús se les aparece estando las puertas cerradas. ¿Qué quiere mostrar eso? Quiere mostrar que no es algo que ellos buscaron, sino algo que Jesús provocó. Jesús se mete en ese ámbito, en esa situación donde ellos están guardados o encerrados o asustados. También nos dice que esos encuentros de Jesús resucitado, que se le va apareciendo a los apóstoles, bueno, los discípulos de Maús, por ejemplo, un ejemplo muy lindo, ¿no? Jesús que hace todo un camino con ellos, que de a poquito les va explicando, que no se apura, que les tiene paciencia para que vayan descubriendo el mensaje del Evangelio, muestra y tiene algo muy lindo, que es muy coherente con lo que Jesús hacía antes. No es muy distinto el Jesús que se aparece y camina y acompaña y escucha y charla, resucitado, con el Jesús que durante toda su vida también escuchó, caminó, estuvo al lado, le dio la mano a la gente, ¿no? Para los apóstoles, el resucitado tiene una novedad enorme, que es la vida de Dios, ahora vamos a ver un poco más eso, pero el resucitado se parece mucho a la experiencia que tuvieron antes. El Jesús se parece mucho en sus modos, en sus actitudes, en su cercanía, con el que habían conocido en su vida terrenal. Los destinatarios son personas concretas que tienen nombre y apellido: Pedro, los discípulos, Santiago, Juan, Magdalena, las otras mujeres, como leímos en Lucas en el primer relato que leímos. El testimonio de la resurrección tiene nombres concretos, hay personas con nombre y apellido. Y todas las apariciones de Jesús resucitado siempre tienen dos dimensiones: lo comunitario y lo misionero. Jesús siempre se aparece a varios, intentando unirlos, formando una comunidad. ¿Se acuerdan cuando se aparece y Tomás no está? Y lo reclama, lo busca Tomás. O siempre tiene una dimensión misionera. Esa experiencia de Cristo resucitado no es solo para esa comunidad, es para que esa comunidad la comparta. Dos claves muy importantes para pensar nuestra fe en este tiempo. Nuestra fe en este tiempo tiene que ser una fe comunitaria y misionera. Si le falta alguna de estas dos patas, si no salimos de alguna manera a anunciar a los demás, si no tratamos de vivir de alguna manera en comunión entre nosotros, a nuestra fe y nuestra experiencia del resucitado le falta algo. Quería proponer ahora algunas frases de qué no es la resurrección, porque a veces la confundimos. La resurrección no es un retorno a la vida anterior, para volver a morir de nuevo, como por ejemplo le pasó a Lázaro, como le pasó a la nena que vimos ayer, que en algún momento después se murió otra vez. O bueno, al hijo de la viuda. Jesús, a partir de ahora, de la resurrección, vive de una manera nueva. Su resurrección no es la reanimación de su cadáver, sino que tiene una vida nueva, una vida definitiva junto a Dios. Pablo lo va a decir con mucha claridad. Dice: Cristo resucitado entre los muertos ya no muere más, porque ahora vive en Dios. Esto es de la carta de los Romanos capítulo 6. Cristo resucitado entre los muertos ya no muere más, porque ahora vive para Dios. O sea, ven, hay una novedad en lo que ahora vive Jesús, que es distinto a lo de antes. ¿Está vivo? Sí. Cuando se aparece en las primeras apariciones, hasta come, le sirven la comida, ¿no? Para mostrar que sigue siendo el mismo hombre de antes, pero con una dimensión nueva. Por eso atraviesa las paredes, por ejemplo.
Hay algo antiguo, algo igual que lo de antes, algo nuevo que es la resurrección. En segundo lugar, esto por ahí un poquitín más filosófico, que Jesús, la resurrección de Jesús, no es que sobreviva su alma inmortal. Jesús no es un alma, una dimensión espiritual simplemente, no es un fantasma. Es un hombre completo, vivo, pero que ha sido librado de la muerte. Con todo lo que vivió, lo que es, lo que ama, con todo lo humano, pero resucitado. Por eso no es solo lo espiritual, sino también son sus sentimientos, su historia, toda su vida. Este Jesús que alcanzó la plenitud de la resurrección, no podría hacerlo sin su cuerpo, porque el cuerpo no es un envase descartable, ni el de él ni el nuestro. El cuerpo es como se expresa y el vehículo con el cual nuestro espíritu se muestra, se da, recibe y comparte. Por otro lado, la resurrección no es una permanencia de Jesús solo en el recuerdo de sus discípulos. Hay algunos teólogos que dicen esto. Dicen, no, bueno, Jesús, no importa si resucitó o no, lo importante es que la gente creía que estaba vivo, entonces simplemente la comunidad le parece que es así y es así. Bueno, no, nosotros no creemos eso. No creemos que Jesús simplemente vive en el recuerdo de la comunidad. No, creemos que vive de verdad y cambia el modo de pensar y de vivir de esa comunidad. No es que resucitó simplemente en la fe de los discípulos, sino que resucitó de verdad y eso produce la fe en los discípulos. Y una cosa más que no es la resurrección, es cuando confundimos la resurrección con la reencarnación. La reencarnación es un principio del budismo que cree que el alma va migrando de un cuerpo a otro y en cada experiencia en el cuerpo se va purificando hasta llegar a un determinado momento. Eso puede llevar mucho tiempo. Nosotros no creemos en la reencarnación, creemos que esta vida es la única y es tan maravillosa que vale la pena aprovecharla bien. Algunos dicen, no, bueno, si tuviéramos más oportunidades sería mejor. No, bueno, lo que pasa es que esta vida no es descartable. Esta vida, que es la única, es maravillosa y hay que aprovecharla. Y no podemos dejarla pasar. Por eso nosotros los cristianos no creemos en la reencarnación. Creemos en una sola vida que pasa por la muerte y llega a la resurrección para siempre. La vida, insisto en esto, para la reencarnación, el cuerpo y la historia tiene un valor relativo, en la medida que me sirve para purificarme. Pero los cristianos no creemos en eso. Creemos que esta vida es la única y es maravillosa. Y aprovecharla bien porque vale un montón. Eso es lo que no es la resurrección. Vamos a tratar de ver ahora qué sí es la resurrección. En primer lugar, la resurrección es una intervención resucitadora de Dios. A los primeros cristianos no dicen Jesús resucitó o ha resucitado. Los primeros textos bíblicos dicen Jesús ha sido resucitado por Dios, para mostrar que la iniciativa es de Dios. No es que Jesús de golpe aparece otra vez, sino que Dios a ese hijo muerto suyo que baja al sepulcro, que comparte la experiencia de la muerte como todos los seres humanos, el Padre interviene y lo resucita. El autor de la resurrección es el Padre, porque de esa manera muestra su amor enorme por su hijo, que se entregó hasta las últimas consecuencias en sus brazos, como veíamos ayer. Eso lo pueden ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24. Hechos dice eso: Jesús ha sido resucitado por Dios. El que realiza la acción es Dios, y Cristo la recibe. Para los primeros cristianos, la resurrección es una obra de Dios Padre, que con su fuerza creadora y poderosa levanta a su Hijo de la muerte y le da una vida para siempre. En segundo lugar, los primeros cristianos afirman que Jesús ha sido resucitado por la fuerza de Dios, que es lo que lo hace vivir una vida como resucitado. Leo de la carta a los Efesios. Dice: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en ustedes los creyentes por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. La puse a propósito de esta frase porque tiene dos cosas. En primer lugar, la afirmación
de que la fuerza de Dios resucita a Jesús. Es Dios quien lo hace y lo hace con una fuerza inexplicable para nosotros. No sabemos ponerle más. El Evangelio le pone la imagen de una luz, tal vez, pero no mucho más. Pero creemos que la fuerza de Dios resucita a Jesús. Ahora, en la lectura esta de Efesios 1, 19, San Pablo da una vuelta de tuerca y dice otra cosa más. Dice, no solo la fuerza de Dios lo resucitó a Jesucristo, sino que esa misma fuerza obra en ustedes los creyentes. Esta frase para mí es una de las frases más importantes y más lindas del Evangelio, porque nos muestra lo comprometido que está Dios con nuestras vidas. Dios no está mirando de lejos, ocupado en lo que pasa entre Saturno y Júpiter. Dios está obrando en cada uno de nosotros con su fuerza de amor. Así como lo resucitó Jesús, con esa misma fuerza está obrando en el corazón de cada uno de nosotros. No lo digo yo, lo dice San Pablo. Efesios 1, 19, 20. Insisto en esto porque para mí es la afirmación maravillosa del Evangelio. Que Dios no está desatendiéndonos, que Dios no está en otra, que Dios está pendiente de amor y ese amor transformador en cada uno de nosotros. En este Dios creemos. El mismo que lo resucitó a Jesús es el mismo que obra en nosotros. Alguno podrá decirme, sí, bueno, bárbaro, pero a veces no se nota. Sí, es verdad, a veces no se nota. Pero creemos en el resucitado y creemos que Dios obra resucitándonos a nosotros. Eso es la santidad. Confiar que en mi vida y en la de ustedes, Dios obra llenando de amor y con su fuerza renovándonos. Dice el Evangelio también en la carta a los Romanos, capítulo 6, que Jesús fue resucitado por la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es el modo de expresar esta fuerza de amor de Dios. Dios es un ser de luz, de amor, de poder. Esa fuerza, esa gloria, es la que incide en el Jesús muerto para resucitarlo y darle vida. Es como un nuevo nombre a esto que dije antes, de la fuerza de Dios. No es cualquier fuerza. Es la fuerza del esplendor, de la luz que sale de Dios. ¿Vieron cuando en la transfiguración Jesús dice que se muestra revestido, lleno de luz, que le sale como luz de adentro? Eso es la gloria de Dios. En un hombre, Jesucristo, se va a ver la gloria de Dios. En ese hombre, Jesucristo, con esa gloria Dios lo va a resucitar para llenarlo de vida. Y San Pablo dice, dice, por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así, como Cristo resucitó para gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Otra vez lo mismo. La gloria con la que Dios resucita a Jesucristo no es solo un privilegio de Jesús. En el bautismo la hemos recibido. Está, aunque no se note, aunque la haya tapado con mis miserias, la fuerza del amor de Dios, la gloria de Dios, brilla en el corazón del ser humano. Hay un santo San Irineo que dice, la gloria de Dios, lo mejor que le puede pasar a Dios, es el hombre viviente. Es que el ser humano viva en plenitud. Que el hombre muestre toda la belleza que Dios puso adentro suyo. Dice también San Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 8, que Jesús ha sido resucitado por el Espíritu de Dios, es decir, por su aliento creador. Y acá es donde interviene el Espíritu. Jesús fue resucitado por la gloria de Dios, por su fuerza, y esa fuerza es el Espíritu. El amor entre el Padre y el Hijo obran en el Jesucristo muerto para resucitarlo. Este Jesús vive para siempre. El paso de Jesús de la muerte a la vida definitiva es un acontecimiento que desborda esta vida en la que nosotros nos movemos. Hay un autor que dice una cosa muy interesante. Si hubiéramos puesto una cámara en el sepulcro para filmar el momento de la resurrección, no hubiera filmado nada. Porque lo que pasa en Jesús no es algo que se percibe con los sentidos, sino algo que se percibe desde la fe y en el corazón, y que cambia la vida desde adentro. Es un hecho real, pero un hecho real que ha sucedido,
que nos cambió la vida y que es real por la experiencia que en la iglesia los cristianos podemos ir haciendo de su resurrección, y que creemos que ha cambiado la historia, que es como una bisagra en la historia de los seres humanos. El Señor vive para siempre en Dios. ¿Qué le pasó a Jesús después? Vuelve junto al Padre, vuelve al seno del corazón de Dios. Hay un icono muy lindo que muestra al Padre, el Hijo y el Espíritu que están alrededor de una mesa, ¿no? Bueno, es como un signo de lo que es el corazón de Dios. El corazón de Dios es como una mesa. Estos días que hemos leído la lectura del Evangelio de hoy, que Jesús está sentado en una mesa. Bueno, así es el corazón de Dios, una mesa donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu, y donde hay lugar para nosotros. El resucitado vive en medio de los creyentes, no está en el cielo encerrado mirando. Se hace presente en la comunidad cristiana. ¿Se acuerdan cuando leímos hace unos domingos que decía cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos? Bueno, nosotros creemos en ese Dios, que lleno de vida y resucitado, se mete en el medio del corazón de los cristianos cuando nos juntamos. ¿Y qué le pasa a la comunidad cuando hace esta experiencia? No se siente huérfana. Y por eso para la comunidad va a ser tan importante sentarse alrededor de una mesa a compartir la Eucaristía. Esto un poco anticipa lo que quiero compartir mañana. Pero en la experiencia de la Eucaristía no es simplemente una comida donde nos acordamos de lo que pasó cuando Jesús cenó. No solamente nos acordamos, pero creemos que se hace presente. La Eucaristía es que Jesús, el resucitado, se hace presente en medio de la comunidad y nos une, y nos hace un solo cuerpo, y nos hace hermanos, y nos alimenta para poder seguir viviendo. Por eso los creyentes, en medio de la lucha, de los sufrimientos, de las dificultades de cada día, ponemos la mirada en el resucitado, que cada día vuelve a regalarnos una vida nueva, para que nuestra vida pueda ser llevada a término, para que nuestra vida pueda ser planificada. Por eso hay una frase muy linda que decimos en la misa, que decimos, ven Señor Jesús. Es una frase del Apocalipsis. Algunos la cantan y dicen, Maranatá, ven Señor Jesús. No es solo un deseo, es una certeza de que está viniendo, de que ya se acerca, de que se queda en medio de la comunidad de la asamblea que comparte la Eucaristía. La esperanza de la resurrección para nosotros es una experiencia prolongada en la vida. El encuentro con el resucitado nos hace revivir en la vida diaria y nos muestra que el destino doloroso de Jesús termina o atraviesa el dolor y la muerte para llegar a la resurrección. El camino de Jesús muerto y resucitado nos muestra un poco cuál va a ser nuestro camino, que pasaremos con la muerte, moriremos con Él, para resucitar con Él. Si estamos unidos con Él en la muerte, creemos que también viviremos la experiencia de la resurrección con Él. Y San Pablo va a decir en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, 10, llevamos siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Varias cosas. Primero, que cada vez que sufrimos, cada vez que estamos enfermos, cada vez que tenemos algún dolor físico, psicológico, interior, los cristianos tenemos la certeza de que Jesús lo vive con nosotros. Y ese es el sacramento de la unción de los enfermos. Que Jesús se une a la persona en su dolor y comparte su dolor y le ayuda a cargar esa cruz. Pero también creemos que en nuestro cuerpo se va a manifestar la resurrección. Eso nos espera en el cielo, pero tiene como sus chispazos, me parece a mí, en esa experiencia de plenitud, de felicidad, que en algunos momentos de la vida hacemos. En esos momentos que sentimos de que estamos donde tenemos que estar y decimos a Dios gracias por esto, en esos momentos también se hace presente la resurrección en nuestro corazón. La Pascua está siempre compuesta por la cruz y la resurrección. La Pascua siempre tiene como estas dos dimensiones, como estas dos caras de la moneda, como decíamos ayer. Y lo que une el dolor con la vida es el amor. Y ese es el camino al cual nos invita la resurrección, a recorrer un camino de amor en medio del dolor, a la espera de la resurrección. Porque para nosotros creemos que solo el amor saca vida de la muerte.
Y en esto tenemos infinitas experiencias todos, de personas que en los momentos peores se quedaron ahí firmes amando. No pongo ejemplos porque todos conocemos un montón seguro. Pero ese es el destino al que estamos invitados. A transformar en vida el dolor amando. A que en el dolor de tanto ponerle amor se transforme en vida. Y no solo porque lo hago yo. Yo tengo que poner el cuerpo y el cuero y me costará la vida. Sino porque creo que el que Dios en mí pone amor en las experiencias de dolor y de sufrimiento para llenarlas de vida. Los invito a que busquen, y esta por favor sí búsquenla. Busquen el Evangelio, en las cartas de Pablo, la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Les doy un segundito para que la busquen, yo me tomo un mate. Primera Tesalonicenses 4, 17. Búsquenla porque esta cita es recontra importante y quisiera, si les parece, que la subrayen en la Biblia y la dejen marcada para no olvidarse nunca de este versículo. ¿Por qué les digo que es tan importante? Porque San Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, en la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento, un gran problema que tenían la gente de Tesalónica, de esa ciudad, era ¿qué pasa con los que se mueren? Creemos que Cristo resucitado, todo bien, pero las personas que se van muriendo, que ya había pasado un tiempito, la gente empezaba a morirse, estos que tenían fe, que creyeron en Cristo, que comulgaban con nosotros, que vivían en la comunidad, se murieron. ¿Y ahora qué les pasó? San Pablo va a explicar, y en esa carta es muy interesante sobre el tema de la muerte y la resurrección precisamente, va a explicar cuál es el destino de los que han muerto. Y una afirmación, San Pablo, bueno, da un montón de vueltas, no quiero meterme en los detalles, pero hay una frase que vale la pena memorizarla, porque cuando San Pablo tiene que decir qué pasa después de la muerte, San Pablo dice un solo renglón. Primera Tesalonicenses 4:17. Fíjense lo que dice. Permaneceremos con Él para siempre. ¿Qué sabemos de la resurrección? Que permaneceremos con Él para siempre. ¿Qué pasa después de que nos morimos? Permaneceremos con Él para siempre. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con alas? ¿Sin alas? ¿En el cielo con una nube tocando la lira? No sé. Lo único que sé de la resurrección es lo que me enseña Pablo en la Biblia. Que permaneceremos con Él para siempre. ¿El cielo qué es? Jesucristo. Nada más. Lo único importante. Por eso es que es tan importante la experiencia de la fe, porque nos muestra el destino del ser humano. Y el destino del ser humano son los brazos abiertos de Jesús que nos abraza para siempre. Santa Teresa dice una frase muy poética, pero una cosa muy linda, dice: Jesús, para mostrar que siempre tiene los brazos abiertos, se los clavó. Por si alguna vez se le ocurría cerrarlo y decir, no, vos no vengas, Jesús se clavó los brazos para que siempre tener los brazos abiertos para nosotros. Eso es el cielo. El cielo es que los brazos de Jesús están abiertos para nosotros para siempre. Cuando lleguemos al cielo, creo profundamente, le pido al Señor que me regale la fe todos los días, la pido para ustedes, nos esperan unos brazos, nos espera un abrazo. Los que ya se fueron, nuestros seres queridos que ya partieron, ya están ahí, en esos brazos enormes que nunca se van a cerrar, porque siempre están esperando a alguien más. Y me esperan a mí y los esperan a ustedes. Por eso esta frase, insisto, que es muy importante, porque a veces uno piensa, bueno, pero ¿cómo será? ¿Cómo estaremos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Un montón de vueltas, y a lo mejor la teología puede dar otras respuestas. Insisto, no quiero reducir tanto. Pero sí quiero mostrar que lo importante que creemos nosotros es lo que dice San Pablo. Permaneceremos con Él para siempre. Subrayen la frase en su Biblia, escríbanla en un papelito, péguenla en la heladera, que se nos meta profundo en el corazón, porque ahí están nuestros seres queridos que se murieron, y ahí nos va a tocar algún día también a nosotros llegar. Después San Pablo dice 2 o 3 cosas más. También en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice: ¿por qué Dios no nos destinó para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de que, velando o durmiendo, vivamos unidos a Él?
Anímense entonces y estimúlense mutuamente como ya lo están haciendo. Fíjense, esto es fantástico. ¿Qué dice Pablo? Miren, Dios no nos creó para condenarnos. Dios no hizo un ser humano para tirarlo a la basura. Dios hizo los seres humanos para amarlos para siempre. No nos destinó para la ira, dice Pablo. No nos destinó para la condenación, nos destinó para el amor y para la vida para siempre. Entonces, esta también es nuestra garantía. Por supuesto que después de esta experiencia hay que ponerse las pilas y obrar y ser santos, y obrar de la mejor manera, y gastar la vida dando lo mejor de nosotros. Pero con esa seguridad, Dios no nos destinó para la ira. Dios no nos hizo descartables. Dios no nos hizo para tirarnos a la basura y chao. Dios nos hizo para amarnos para siempre. Por eso permaneceremos con Él. Porque para eso Dios nos creó. Nos creó para amarnos y nos quiere seguir amando para siempre. Y por eso dice, para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió, ¿para qué? Velando, durmiendo, estemos como estemos, nos pase lo que nos pase, estemos con un respirador, o caminando por la calle tranquilo, o preparando la comida, o disfrutando de mi familia, vivamos para Él. El que nos quiere hacer vivir con Él para siempre, nos invita a vivir con Él ya desde ahora acá. Acá, en cada cosa que hacemos, en cada situación que vivimos, estamos invitados a decir, Jesús, acá estoy. Sé que estás al lado mío. Con vos doy lo mejor de mí. Me pongo las pilas y amo como vos amás. Y Pablo dice otra cosa, dice más. En esta lectura dice, anímense y estimúlense mutuamente. ¿Por qué es importante esto? Porque somos responsables como cristianos, me lo digo a mí primero, como cura, como cristiano cura, de animarnos en el camino de la fe. Nadie puede decir, bueno, yo me arreglo solo. No. Somos responsables de animarnos en el camino de la fe. De animarnos a amar y servir ahora para que después podamos disfrutar de lo que Dios nos invita en el cielo. Si alguien está medio alejado, también de alguna manera soy responsable de que se acerque y se encuentre con Jesús. Soy responsable de mis hermanos, como dice ¿se acuerdan cuando Caín lo mata a Abel? Y Caín se hace el salame mirando así distraído, y Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿qué? ¿Soy el guardián de mi hermano? Sí, vos sos el guardián de tu hermano, le va a decir Dios a Caín. Vos sos responsable de lo que le pasa a tu hermano. Y hoy también el Señor nos invita a esto, a hacernos responsables, no solo de que el otro viva bien, de que tenga dignidad, de que esté sano o que tenga para comer, sino que también soy responsable de la fe de los demás. Voy cerrando. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, San Pablo dice, nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie ni vio ni oyó, ni siquiera pudo pensar. Aquello que Dios preparó para los que le aman. Dios nos reveló todo por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos? Lo dice Pablo. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie ni vio ni oyó. Yo estoy hablando de algo que me excede. Yo no estuve en el cielo. Les cuento lo que me enseña la iglesia y lo que me enciende el corazón. Y le pido a Dios que le dé la gracia también a ustedes de descubrirlo. Porque anunciamos aquello que Dios preparó para los que Él ama. Si Dios nos ama y nos creó por amor, insisto otra vez con lo mismo, no nos hizo descartables. Dios nos quiere en el cielo para siempre. Y nos regala la vida como el camino donde jugar el mejor partido de nuestras vidas. Dios nos pone en la cancha y nos pone a Messi y a un montón de jugadores para jugar el mejor de nuestros partidos. Eso es la vida. Para que cuando terminemos el partido nos diga, bueno, buenísimo, vení a disfrutar de la vida del cielo para siempre. Nosotros anunciamos, compartimos lo que creemos que Dios nos promete a todos, porque nos ama. Y esa es nuestra mayor certeza
Y desde esa mayor certeza es que se configura toda nuestra vida. Leo una lectura más y después termino con una pequeña oración con otro salmo. Los invito ahora a que busquen también, por favor, los que tengan la Biblia a mano, la carta de los Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Efesios 2, del 4 al 10. Con esto voy a dejar abierta la puerta para lo que viene mañana, que es la misericordia. Dice así, la carta de los Efesios 2, del 4 al 10. Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, Dios no es amarrete en misericordia, Dios es generosísimo en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Acá está la resurrección. La resurrección de Cristo nos revive a nosotros que estamos muertos por el pecado. Sigo leyendo. Y Pablo lo pone con signo de admiración. Dice: ustedes han sido salvados gratuitamente. Es a cambio de nada, es por amor. Es gratis la salvación que Dios nos ofrece. No es a cambio de mis buenas obras. No es porque me porto bien, me manda al cielo como premio. Porque me quiere tanto, me dice, bueno, viví coherentemente con eso. Sigo leyendo. Así Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Otra vez lo mismo. Dios nos quiere en Cristo. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. No es por las buenas obras, es por el amor que Dios nos tiene. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios. Y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se la crea. Yo creo que el peor pecado de los cristianos es cuando nos la creemos. Y la mayor santidad de un cristiano es cuando es capaz de reconocer que todo, absolutamente lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos, es don. Dios nos hace personas nuevas. Y si termino de leer, nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Resumiendo y tratando de no abundar, Dios nos hizo revivir en Cristo. Y en Cristo nos regaló una vida nueva. Y eso es lo que esperamos. Pero ya está obrando en nosotros desde ahora. Para cerrar, porque ya estamos cerca de la hora, son y 22, los invito a que agarremos una imagencita de la Virgen que tengamos por ahí. Yo tengo acá una virgencita chiquitita de la Virgen del Valle que me regaló la familia de una catequista que falleció hace unos meses, de Silvina, y sus hijas me regalaron esta imagencita de la Virgen del Valle que era de ella. La tengo acá en mi escritorio. ¿Por qué les pido que agarren la virgencita? Seguramente ustedes la tienen ahí en una medallita, en un rosario o en una estampa. Agarren la Virgen porque la Virgen es la primera que resucitó después de Jesucristo. La asunción de María es eso, es creer que la Virgen en cuerpo y alma viven para siempre junto a Dios. La Virgen es la primera resucitada. Queremos seguir los pasos que recorrió Jesús y que recorrió la Virgen. Y a ella ahora le encomendamos a nuestros seres queridos difuntos, que ya están junto a Dios en el cielo, y le pedimos que nos ayude a nosotros a caminar los pasos de la vida que cada uno tenemos que dar. Que cada uno, mirando a la Virgencita, confiándonos en ella, podamos renovar nuestra certeza de que a los que a veces estamos achacados, enfermos, sufrimos, padecemos la muerte, el dolor, nos espera el cielo y la resurrección. Pero esperamos el cielo y la resurrección y por eso nos comprometemos y damos lo mejor de sí en esto que hoy nos toca, en esta vida en la que hoy estamos. La santidad se juega en los detalles, en el amor con que lavo los platos, en el amor con que atiendo el teléfono, en el amor con que recibo al que me viene a ver,
o en el amor con que hago la actividad que me toque en mi casa o en mi trabajo, ahí se juega la santidad. La santidad se juega en los detalles y en el amor cotidiano. Pidámosle a la Virgencita que nos ayude a descubrirlo. Y los invito a que terminemos rezando: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos dé paz, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A los que quieran, mañana nos volvemos a encontrar el último día, a las 19:30, y vamos a tratar de mirar cómo a través del sacramento de la reconciliación y a través de la Eucaristía, Dios nos hace entrar en comunión con Él en su muerte y en su resurrección. Los que quieran, con gusto mañana nos encontramos. Y buenas noches y buen descanso.